Bien, ¿qué tal alumnos? Acá les voy a explicar cuáles son los pasos a seguir para el cálculo del cómputo métrico de la nivelación. En este caso, cuando nosotros tenemos una mampostería como la que tenemos indicada acá en este gráfico, que seguramente viene en rojo, es justamente, voy a tratar de hacer un poquito más grande, como para que sea un poco más visible. Ustedes tienen aproximadamente esto. Generalmente nosotros tenemos la longitud inicial, que es la longitud más larga de esa pared, y a esa longitud nosotros tenemos que restar dos valores. Y es justamente los tres casos posibles que pueden haber dependiendo del tipo de nivelación que nosotros tengamos. Vamos a hacer el caso donde la pared que nosotros analizamos, que es esta, la de la izquierda, es una pared con una nivelación excéntrica. ¿Por qué? Porque en este caso el eje de la nivelación no coincide con el eje de la cimentación. Y como habíamos visto, uno de los lados, la cara lateral de la nivelación coincide con la cara lateral de la pared. Entonces en ese caso el valor que nosotros tenemos que restarle tiene que ser la mitad del ancho de la nivelación, que como habíamos visto ya tiene que ser un valor constante para nuestro cálculo, que es de 30 centímetros porque nuestras paredes van a ser de 15 centímetros. Ahora bien, del otro lado nosotros tenemos una nivelación concéntrica, donde tanto la cimentación como la nivelación coinciden en el mismo eje vertical. En ese caso, no hay ningún desfase entre el eje de la pared con el eje de de la nivelación. Entonces, en ese caso, el valor que nosotros le restamos tiene que ser el valor del ancho de la mampostería sobre 2. Entonces, en el caso donde nosotros tengamos que para la pared analizada, que es esta, la pared horizontal, y las paredes en los extremos son las verticales, si una de las paredes es excéntrica, la pared en el extremo es excéntrica y la otra pared en el extremo opuesto es concéntrica, la fórmula que nosotros utilizamos para el cálculo es la longitud inicial menos el ancho de la nivelación sobre 2 menos el ancho de la mampostería sobre 2. Y esa es la longitud de eje a eje que nosotros utilizamos para calcular el cómputo métrico de esa nivelación. Lo segundo es el caso en donde ambas mamposterías con la misma longitud inicial, voy a tratar de desfasar otra vez para que sea un poco más claro, que sería en este caso tener un poco más de color. Si ambas mamposterías a los extremos de la pared que yo estoy analizando, que es la que tiene esta longitud inicial, son excéntricas, entonces en ese caso el valor que yo voy a restarle va a ser dos veces la mitad del ancho de la nivelación, que como les digo ya es un valor constante. Entonces en ambos casos yo vuelvo a restarle ese valor a la longitud inicial y esa longitud es la distancia de eje a eje de nivelación, que es lo que yo utilizo después para el cómputo métrico. Y el tercer caso donde justamente se tienen concéntricas, ambas paredes ubicadas a los extremos. En este caso se tiene como mampostería al extremo izquierdo o al extremo derecho, mamposterías concéntricas. Entonces en ese caso yo tengo que, si este es concéntrica, le resto la mitad del ancho de la mampostería y del otro lado también la mitad del ancho de la mampostería. Lo único que hay que tener en cuenta es que la longitud inicial siempre se considera la longitud más larga de esa pared, hasta donde puede llegar esa pared donde hay un cambio de dirección, pero siempre es la mayor longitud. Entonces esas son las tres fórmulas que nosotros tenemos en cuenta para el cómputo métrico. La fórmula para determinar exactamente el área, que es lo que nosotros nos define el cómputo métrico de la mampostería de nivelación, es justamente el alto de la nivelación que vamos a adoptar en 30 centímetros o 0,30 metros por la longitud total de eje a eje. La longitud total es justamente la suma de todas las longitudes parciales. Como habíamos visto en el plano arquitectónico, donde yo les indiqué las longitudes de las paredes específicamente del plano, a tener en cuenta existen 10 paredes, por ende tienen que existir 10 longitudes de eje a eje. O sea, 10 valores de L1 que tienen que ser restados, por ejemplo,
En este caso, un valor, cuando esta pared es excéntrica, de la mitad del ancho de la nivelación sobre, o sea, la mitad del ancho de la nivelación, y este lado la mitad del ancho de la nivelación. Y así sucesivamente hasta obtener todas las longitudes. Entonces el cómputo métrico es determinar las longitudes de cada pared, de la longitud de eje a eje, de cada mampostería de nivelación, de cada pared indicada, y ese valor hacer la suma total, y ese valor multiplicar por el alto, que es el área de la nivelación. Y con eso obviamente hacer el cómputo, el presupuesto que posteriormente va a estar indicado. Muchas gracias.